Y luego se está grabando, qué bueno. Sí, ya está. Pero les soy sincero, no he empezado a hacer mi tarea. Tengo aquella primera reunión que entré con ustedes y luego sí me compliqué muchísimo con lo de las clases que les comentaba. Entonces, bueno, ya me fue imposible empezar a indagar. Pues no lo tengo en este cuaderno. Son apuntes muy viejos, tengo aquí. Fui haciendo también por el lado flores, fui haciendo un medio arbolito genealógico de lo que me iban dictando las tías abuelas. Ese es por otro apellido. Sí me interesa ir abriendo ahí, así como se me abrió uno mucho, me interesa ir llenando la información para alguien más, ¿verdad? Para futuras generaciones. Sí, acá lo más importante es, una vez que uno tiene los nombres, hay que irlos justificando con documentos, Así es. porque si Bueno, ahora no, que queda en la historia y a veces la historia no es tan cierta. es correcto. Fíjese que con eso me topé. A mí me interesó mucho el tema de genealogía. Y cuando empecé a hacerlo, mi árbol genealógico para la cuestión sefardí, una hermana de una querida amiga y es genealogista, le pedí el favor que si lo podía hacer y me dice, sabes que no tengo tiempo. Y yo, por favor, yo te investigo lo más que pueda y tú ya nada más me ayudas a sacar documentos. Y ella me explicó más o menos cómo sacar. Y sí logré sacar muchas actas. Yo creo que ya nada más me faltó las últimas actas que nos unían válgame, a Blas Treviño de la Garza, a Blas de la Garza, perdón. Pero las demás sí. Tengo ahí apuntado cómo las saqué todo en libros en récords de iglesias, en récords pues aquí, obviamente, todo. Primero me fui al Archivo General del Estado a sacar actas de nacimiento, hasta cierto punto que había, y luego ya por medio de la computadora a libros de bautizos, a matrimonios, a todo lo que está ya, ¿cómo se dice? Escaneado. Por el siller que yo le decía, no había mucho porque mi mamá viene de un pueblo que se llama Burgos, Tamaulipas. Entonces, en ciertos años, la iglesia de Burgos se quemó, el archivo del registro civil se quemó, entonces todo eso se borró. Aparte de ciertos años donde se acaba el registro civil para allá, pues todos esos récords tampoco no había, no, no dejaban no guardaban, o sea, como que te daban el papelito y no guardaban el registro. Entonces, de ese lado sí ha sido difícil. Sí ha sido difícil. Aquí hay que tener mucho cuidado con los registros que dicen que están quemados, porque el 90% no es cierto. Entonces hay que verificar la historia local si hubo un evento que justifique que sí es cierto que estén quemados, porque muchas personas se salen por la tangente de decir que cuando no encuentran algo, dicen, no, es que se han quemado en la revolución, cosas de tipo. Entonces, hay muy pocos documentos que están quemados, porque históricamente sí se sabe que hubo un evento en ese lugar, o en la parroquia o en el registro civil. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nos desalienta, ya no buscamos. Entonces sí hay que verificar si hubo un evento específico en la historia que nos corrobore esa parte, ¿no? Dice que cuando empecé a investigar lo de los apellidos sefardis, pues yo el primero que pensé fue el siller, porque sí sé que mi bisabuelo venía de Burgos, España, mi tatarabuelo, perdón, y él vino a fundar lo que era Burgos, Tamaulipas, ya ves que pues es el mismo nombre, ¿verdad? Entonces directamente yo hablé a Burgos, todavía tenemos amistades durante muchos años, allá mi abuelita tuvo casa, entonces tenemos amistades allá y le hablé a
una buena amistad, le dije, no seas malito, por favor, sácame acta de nacimiento de mi mamá, de mi abuelita, de mi abuelito, y ahí nos fuimos, ¿verdad? Me la sacó todo así, dice, hasta ahí. Dice, porque en el año no sé qué, no sé qué, no sé qué, se quemaron los archivos. Entonces, esa fue la historia que me dieron. Sí me quedé con el pique, que lo tengo de propósito el próximo ciclo escolar, que ya solamente voy a dar una clase, voy a dejar ese horario que tenía, 2 horarios que tenía para dedicarme a investigar, porque sí, sí me interesa mucho, simplemente por conocimiento, ¿verdad? Por Sí. conocimiento. Ah, está bien. Lo que sí le prometo es ponerme al corriente, ver el cómo empezar, como aquella primera clase que nos dijo cómo empezar a investigar. Sí, esa es básica porque es la forma de organizar de una manera correcta, bueno, no correcta, es una manera sistemática la información que se tiene por todos lados. Porque mucha gente lo que hace es, como usted, que tiene un cuaderno y ahí lo va haciendo, pero después pasa el tiempo y no sabe ni quién se lo dio, ¿sí? O a veces No, puso un pero dato. aparte de esto, como dice usted, se va abriendo al infinito. Entonces, yo estoy haciendo mi línea, pero me interesa saber los hijos de fulanito, los hijos de sutanito, con quienes están casados, o sea, todo eso. Te digo que por el lado Hinojosa, que sí encontré todo en Family Search, esta prima, a ella le gusta mucho la genealogía, se juntaron 2 primos. Aquí lo interesante es que uno de esos primos se fueron a vivir a Chicago. Mucha gente de lo que es Nuevo León, de Parás, de los pueblos chicos, emigraron a Estados Unidos. Entonces esa gente quiere busca su vínculo para permanecer atado a su México, ¿verdad? Entonces ellos mandaron a hacer ese libro de familia, pero con todo, o sea, no nada más el propio, sino todas las familias y mucha historia de cada familia y todo, que está muy interesante. Entonces eso es lo que me gustaría hacer por acá, por los otros 3 apellidos, ¿verdad? También una cosa que debe de considerar también, porque a veces los árboles son muy grandes en Family Search, pero eh, la, informa la fecha límite de documento o de genealogías documentadas es más o menos 1500. Ya antes de eso, tiene que ser muy, muy especializado el documento, porque no existían. De hecho, el Concilio de Trento fue en 1546 hasta 1565. Entonces, realmente no estaban normalizadas las actas de nacimiento, matrimonio y función. Entonces, hay personas que dicen, no, yo llegué hasta Jesucristo, hasta Adán, cosas de tipo, también dentro de Family Search. Entonces, hay que tener mucho cuidado y verificar que esté documentado el árbol que uno está viendo, porque si no, se va uno con la finta y piensa que llegó hasta allá, pero no tiene documentos. No. Bueno, Entonces, fíjese, ahorita que me está diciendo, estoy abriendo la aplicación porque la tenía medio dormida por cuestión de espacio. Eso sí me di cuenta, por ejemplo, en uno de los apellidos llegaba un punto en que yo creo que, como dice usted, inventaban a la pareja y luego ponían una fecha. Entonces, si me iba por el otro apellido que venían siendo primos, pues aparecía este mismo fulanito, pero con otra fecha. Entonces decía, a ver, aquí dice que nació en 1792 y acá dice que nació en 1750. Y primero pensaba, bueno, puede ser el papá de, pero luego no, qué casualidad que se murieron el mismo día. Entonces, esas cosas sí, sí, definitivamente. solamente un documento quita la duda, o un conjunto de documentos quita la duda de esas diferencias a veces. Pero sí, hay que, digo, es bueno ver los álbumes de Family Search, pero como guía. Bueno, eso me sirvió para mi investigación personal por el lado Hinojosa. Le digo, yo primero empecé a investigar en el Archivo General del Estado, porque sí, mi papá es de aquí, de Nuevo León. Entonces me fui ahí, no conseguí el acta de nacimiento de mi abuelita. Empezamos a buscar otros de sus hermanas o de su mamá,
Entonces de ahí me guiaba, pues porque realmente creo, no me acuerdo si era de mi abuelito o de mi abuelito, hay uno que no está. Entonces la manera en que pudimos comprobar que eran los hijos era por medio de las actas de bautismo de los hijos y por medio de las actas de defunción, más que el acta de nacimiento. Entonces, sí, yo al principio que empecé a investigar, me basé primero en Ancestry, que pues no me dio nada de información, la verdad, que es una plataforma parecida, pero Ancestry no me dio nada de información, me revolvía mucho. Family Search me encantó porque sí me iba dando una guía. Aquí la tengo, pero como dice usted, y lo más chistoso es que cuando me fui por el lado materno, resulta que soy familiar del lado paterno. Cuando una familia es de Tamaulipas y la otra es de Nuevo León, pero finalmente se enlazaban más arriba. Pero sí, Ok. no hay documentos aquí, esos los investigamos acá de otra manera. Entonces, bueno, una pregunta, ¿los documentos, si se consiguen, se suben a esta plataforma? Sí, se suben como en Memories o en Ah, en recuerdos. Memories, sí, Ahí dice una sección, hay audios, historias y documentos. ok. Sí, porque aquí, como le decía, si viene fechas de bautismo, fechas de matrimonio, lugar de residencia, con quién se casó, fecha de defunción, todo, pero no estaban en las actas. Pero ya con esas fechas me di a la tarea de buscar las actas. ¿Usted sabe qué es una dispensa matrimonial? Sí, cuando resulta que hay parientes para poderlos casar, que son primos, entonces se pedían las dispensas. Sí, entonces cuando en la familia existe endogamia, entonces es seguro que hay dispensa matrimonial. Sí, Y ahí bueno, vienen cuatro. gracias a las dispensas pudimos comprobar ciertos niveles de hacia arriba del árbol, vamos, con las dispensas. Parentesco ascendiente, ¿o qué? Sí, ascendente, sí. Ujú. Sí, Sí, porque porque no se encontraba, Sergio, no se encontraban documentos. Y esta genealogista que me ayudó, bueno, como les digo, ella me decía, es que no tengo tiempo para la fecha límite de meter la papelería. Bueno, la historia viene que mi marido y mis hijos sí contrataron a alguien que les hiciera toda la genealogía y todo el trámite sefardi. Yo no, porque decía, pues soy yo sola, qué codo, no, qué codo, y es mucho dinero para hacer una genealogía, para hacer el trámite, etcétera, ¿verdad? Pero a la mera hora a mí se me hizo muy interesante y empecé a hacerlo, no sé, una semana, no hombre, 4 días antes de la fecha límite, 4 días antes de la fecha límite. Entonces, esta amiga me dijo, yo no te lo puedo hacer. Lo que puedes investigar, qué padre. Si yo alcanzo a terminarte lo que padre, y si no, no tengo compromiso contigo. Perfecto. No, pues día y noche, con el papelito, ahí tengo las hojas y hojas y hojas de lo que apuntaba, pero sobre todo probando, ¿verdad? Con actas, porque si no, como dice, el profesor, no sé cómo llamarlo, profesor, señor Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo, pues sí, te quedas con el puro arbolito y de nada te sirve. Sí, sí. Por otra parte, Sergio, ya el día de hoy ya hablé con la persona por fin de Tabasco, Ujú. y me va a verificar mañana si está con la disponibilidad, y si no, él me va a contactar con otra persona. Pero ya mañana te doy el dato. Ok, perfecto. Sí, 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 estuvo medio Para hablar ahí complicado. con... Pues ahorita me estoy agarrando de tías, primas, tíos. Y me he dado cuenta que tengo varios tíos y varias tías de arriba de 90 años que están perfectamente lúcidos y que te puedes poner a platicar con ellos y te hablan de sus hermanos, de sus papás, de sus abuelos, de sus dos apellidos, o sea, y yo digo, wow, ojalá yo llegue a los 80 como están ellos, ¿no? Pero una tía acaba de cumplir, ayer domingo cumplió 98 años la tía.
Y un tío en febrero de este año cumplió 101 años. Entonces, y otro tío, con el que ya también le hice ahí una investigación, 94 años. Y otra tía a la que Pobre entrevisté tu mujer, por, pobre tu mujer, no friegues. sí, es que aparte de todo esto, digo, a mí me interesa, por supuesto, toda la parte genealógica y demás, pero me interesa mucho guardar la entrevista con ellos, porque los estoy entrevistando vía Zoom a varios, bueno, otros tíos ya los entrevisté antes de la pandemia, les hice entrevistas y siempre preguntándole quiénes fueron tus papás, quiénes fueron tus hermanos, con quién estás casado, o sea, esa parte genealógica de la entrevista, vamos a decirlo así, y a estos tíos lo mismo. Entonces, y me sorprende porque a veces tú dices, como el mago Septiembre, ¿no? Que decía, no, no sé qué, el 4 de diciembre de 1910, en la segunda base, te hicieron eso. Y tú dices, pues ni cómo discutirle, ¿verdad? O sea, pero igual yo digo, bueno, a ver los datos y empiezo a ver los datos que me dice uno con los datos que me dice el otro y empiezo a corroborar datos y me doy cuenta que sí, o sea, el 99%, el 98% de la información que me dan son datos precisos. Si acaso habrá alguna imprecisión muy leve, pero de ahí en adelante, pues todos, cuando menos, obviamente, de sus papás, de sus hermanos, de sus cuñados, cuñadas, abuelos, hasta abuelos, bastante bien toda la información que me han dado. Bastante bien. Y tengo una tía que me da la información hasta de más, ¿verdad? Pero bueno, o sea, pero ya la he entrevistado varias veces así de 1 hora y media, 2 horas en el teléfono con ella y a ver, platícame y qué onda y qué onda y todo. Entonces, bueno, pues sí ha sido una labor, la verdad es toda una labor hacer todo esto. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Sí, lo más importante es que tengas un método, porque hay muchos genealogistas que empezaron, o sea, que ahora son genealogistas, ¿no? Que empezaron y lo tienen, como te decía, en libretas, así, todo desordenado, y ya el regresarse a volver a hacerlo es bien complicado, porque es mucho y ellos quieren seguir avanzando. Ah, claro, claro. Mira qué cantidad de papeles de donde fui investigando. Sí. Pero definitivamente Family Search es una plataforma. Yo fui imprimiendo pedacito por pedacito de lo que me iba encontrando y luego de ahí me iba buscando los récords. Pero había algunos que se contraponían, como le decía. Había unos que dicen, no es cierto, no puede ser. O sea, como la hija y que se llamaba igual y el hermano se casó con la abuelita, pues no, o sea, Sí. pero sí. Sí, es que volvemos al mismo tema, es la información que reciben de sus parientes, la meten tal cual inmediatamente, sin validar, sin nada, y entonces viene la dificultad. Y después no saben cómo quitarlo, cómo borrarlo, cómo modificarlo. Esa es la problemática. Por eso, teniendo un método desde el inicio, uno puede avanzar rápido y tiene el sentido, y entonces empieza a tener el sentido, porque muchas veces son tantos los nombres y tantos los eventos que no, la mente a veces ya no nos funciona bien. Pero Sí, cuando no. tenemos la documentación ordenada, uno empieza a avanzar poco a poquito y queda plasmado ese dato, esa persona en la mente, y es un ejercicio mental de empezar a acordarse de parientes de muy lejanos, 5 o 6 generaciones. Cuando uno lo escucha, dice, ah, sí tengo ese dato, o sí tengo esa persona, o no tengo, o yo no sabía que se había casado 2 veces, o yo no sabía que había tenido 10 hijos. O sea, Sí, cosas de no. tipo. Uno empieza a tener ya la dinámica memorística de poder empezar a recordar a sus propios parientes, porque uno ya lo trabajó de una manera organizada. Y, Esa es una ventaja para el Alzheimer. y me pareció súper interesante el cómo en los que se llaman church records, en los records de la iglesia es donde viene toda la información, Sí, mucha información. son los libros. Son los libros de iglesia. Sí, aquí, mira,
Por semanas estuve haciendo, por semanas, no por días, porque tenía fecha límite. Cuando le llevo todo eso a esta persona, le habla, en ese momento llega otro genealogista muy reconocido y dice, no pudiste haberlo hecho. Y ella le dice, es que yo le enseñé cómo investigar. No, a ver, pásamelo, no creo. Y empieza, y empieza, y empieza, y dice, pues sí, sí está bien, sí lo firmo, pero fue porque me enseñó a hacerlo. Pero era que traía yo mucha adrenalina para investigarlo. Entonces, ya se me olvidó de plano dónde encontraba, pero al ver todas estas notas digo, wow, cuánto investigué. Sí, Sí, muy interesante. sí, la hoja de cuadro genealógico que les proporciono es una sola hoja y con eso hacen absolutamente toda la investigación. Sí, porque vas 2.1, 2.2, algo así, ¿verdad? No Recuerdo haberla utilizamos, visto. en lugar de hacer eso, utilizamos los números Agnetafel para poder tener una secuencia bastante lógica, generación por generación. Ok. Entonces, ahí en la clase 1 y 2 viene, repito, el concepto de Agnetafel, que es el número que se le da a las personas. Y utilizamos los grupos familiares para no utilizar puntuaciones, porque Ok. se complica mucho cuando empieza a crecer la historia familiar. Se complica mucho porque de repente encontramos a un pariente que está en medio y ya decimos, híjole, ya tener el 1 y 2 ya no lo puedo meter como, va bien, sería Ya, el 2 y como ahora el 2 sería 3 y empieza a corre deformar el todo. árbol. Entonces mejor utilizamos grupos familiares para poder acomodar perfectamente bien sin importar, importa el orden, pero ya no importa la numeración, porque la numeración ya la tengo con el Agnetafel. ¿Cómo se llama? Agnetafel. Sí, Agnetafel significa árbol genealógico en alemán. Ok. Y ese numerito, haga de cuenta que yo empiezo, usted empieza con usted, entonces usted es el 1. Su papá siempre va a ser el 2. Su mamá siempre va a ser el 3. Su abuelo paterno siempre va a ser el 4. Su abuela paterna siempre va a ser el 5. Su abuelo materno siempre va a ser el 6. Y su abuela materna siempre va a ser el 7. Y así nos vamos Y así nos generación por vamos. generación. Ok. Si ellos tuvieron hijos o hermanos, eso se hacen con grupos familiares, Ok. que es las hojas que vienen también ahí que les proporciono, para que ustedes vayan construyendo, pero los hermanos no son parte del árbol principal, porque si no, se van a confundir muchísimo. Y ahí cuando empezamos, yo he visto genealogías que dice 2.1.1.1.1.1.3, 2. O 3.4.1.2. No, hombre, qué locura. Y no tiene sentido. En cambio, cuando uno tiene el concepto del agnetafel o del número de la persona, entonces dice, bueno, si este es mis abuelo, si tuvo hijos, tuvo hermanos, bueno, lo pongo en otro cuadro y complemento, pero no me interesa tantísimo como el árbol principal. Serían el número de generaciones, lo que dice usted. No. No, esa es otra cosa. Sí, en la clase 1 les explico eso, Ok, donde les perdón, digo, sí, perdonando bien perdida. la La generación verdad. 1 es usted, Sí, y es el agnetafel 1. ok, La generación 2 son sus padres, que es el Agnetafel 2 y 3. ok. Después, la generación 3 son los Agnetafeles de sus abuelos, que son el 4, 5, 6 y 7. Y así Sí, la sí. generación 8 y así la 9, y todos tienen sus Agnetafeles cada generación. Y ese orden, cuando uno lo cumple, entonces ahí es cuando viene el orden. Orden Eh, por generación, orden por Agnetafel, y ahí agrupados por esos dos, absolutamente ya tiene todo control, bueno, entre comillas, controlado. Porque Aquí si estoy no lo viendo hace eso. así, entonces los Uno, primos, perdón, sí, aquí estoy viendo eso. El uno fui yo, mi papá el 2, mi mamá el 3, mi abuelo paterno 4, abuela paterna 5, y así nos fuimos, así se fue. sí, Y llegué hasta el 1400, no, hasta el 5944. sí.
Entonces, por ejemplo, ahí hace usted la sumatoria con el binomio de Newton, ¿no? Que es 1, es 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, que es la segunda generación. 2 a la 3 es 4, a la 4 es 8, 16, 32, 64, 128, Así se va. 256, 512, 1024, 2048, 4096, y ya usted llegó al 4096, al No, al 5,000. 192. Llegué al 5,000, ay, perdón, 5,900. Ay, es que tengo entre lo apuntado en pluma y lo que luego reporté. 5,945. Entonces estaba en la generación Es- 13 de ese árbol. Sí, que es con Beatriz González Hidalgo. ¿Mm? Sí. Generación 13, exactamente, oiga, es que, ¿qué cuerda es? Eh, no, Generación 13, bisabuelos 11. Capitán Blas María de la Garza Falcón, Treviño. sí. Sí. También algo interesante es que cuando a veces uno no encuentra documentos de actas de nacimiento, matrimonio, defunción o dispensas, entonces se puede ir con los protocolos notariales, donde los protocolos traen varias cosas. Unas pueden ser testamentos, Testamentos. donde ahí le avisan, y en el caso de Monterrey específicamente es muy rico en testamentos. Entonces, uno puede ir al archivo, bueno, sí, uno puede, de hecho hay una página, hay un portal en internet que usted pone archivo histórico de Monterrey, y usted busca a la persona, y si encuentra su testamento o una propiedad o algún documento notarial, o si ya sea puede ser notarial, civil, judicial o lo que sea, donde hable de esa persona, uno puede pedirlo al archivo y se lo mandan. Entonces es una ventaja muy grande. Y Y de hecho, entonces, por medio del testamento de Blas, fue que se pudo comprobar, porque había gente, digo, eso ya fue plática, ¿verdad? Había personas que llegaban a Pedro de la Garza, hermano de Blas, y por medio de su testamento eh, confirmaban de que eran hermanos. sí, Entonces, que era la misma línea. sí, eso ya es cuando ya uno ya anda medio avanzado y no encontró documentos. Entonces ya empieza con los testamentos, y también ya cuando uno ya quiere tocar España, entonces con los documentos de los pasajeros de Indias. Ahí es cuando los Ah, españoles sí. empiezan a venir. Tienen que formalmente sacar un documento que será el equivalente a la visa, y al pasaporte que se hacía en Indias. Y entonces documentaban todo, y le daban permiso para venir. Y lógicamente a veces venían solos, o a veces venían con criados o con la familia completa a América. Entonces es otro documento que son muy valiosos y que están a la disposición de nosotros a través del portal de Pares. Así se llama Portal de Pares. Pares, sí. Es el portal de archivos de españoles. Es portal de archivos españoles. Pares. Gracias. Entonces, allí va a haber mucha documentación de la gente que venía para América. Y Y no solamente para la Nueva España, sino también para otras partes de América. Porque a veces hay muchas familias que uno llegó aquí, por ejemplo, los Lozano, que llegaron aquí a España, a la Nueva España, pero muchos unos se fueron para Centroamérica, otros para Perú. Entonces la familia original se disgregó desde España. Entonces ahí uno se da cuenta de ese tipo de detalles, porque a veces uno quiere buscar los hermanos aquí y no están aquí, están en otra parte del reino, de los reinos de España. oiga, y por ejemplo, para investigar apellidos que son de otros países, como le comentaba, alemán, ¿dónde puedes empezar a investigar En cosas? Family Search, en Family tenemos millones de Todo. registros indexados de Alemania, a Austria, Prusia, dependiendo de la época, cómo se llamaba. Tenemos muchos documentos.
Y están, como dice usted, con el documento indexado, o sea, con la prueba. Estamos sacando ahorita muchos documentos indexados de Alemania, Ok. muchos. Y de Francia, también muchos documentos franceses. En el caso de Francia es un poquito más sencillo porque ellos tienen digitalizados casi todos sus archivos. Y entonces de los 107, no sé, departamentos le llaman ellos, todos tienen su sitio, todos absolutamente tienen su sitio y uno los puede accesar. Qué interesante. Sí, Qué en el caso de interesante. Francia nada más. En el caso de España en el caso de FamilyShare tenemos muy poco porque el gobierno español siempre ha sido muy restrictivo. Y entonces, lo poco que tenemos a veces nos lo restringen. Dice, no, nada más se puede tener en la biblioteca del lago Salado y no se puede poner en internet. No. Entonces, pues a veces me llaman, yo lo busco y se los doy. Pero, y ahorita tenemos una nueva ola hace como un año y medio más o menos que ya se empezaron a abrir porque Portugal nos dio la oportunidad de hacer mucho digitalización de documentos y como que ellos dijeron, híjole. Y entonces ya pudimos entrar a España con algunas provincias y ya estamos en la actualidad, estamos digitalizando. Qué Ok. padre. Eso es bueno para los Ajá, mexicanos porque muchos claro. vienen de allá. Pues yo creo que todo el norte de la República venimos de donde mismo, La mayoría, sí, la la mayoría. Sí. mayoría. O sea, El sur también, o sea, los españoles llegaron por el sur, por Veracruz, ¿sí? llegaron por Yucatán los primeros. Cabo Catoche, toda Ah, esa parte de tienes ahí, razón, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, y de tienes ahí se razón. fueron ¿cómo se llama? A México. Y de ahí para arriba. Tienes Sí. razón. Y de ahí, pues todo el regadero que dejaron, obviamente, ¿verdad? Sí, digo, en el buen sentido de la palabra. Sí, pero, De, pero yo sabía que Veracruz, por ejemplo, Veracruz está lleno de familias españolas, de todos los que fueron llegando, a lo mejor tardíamente, ¿verdad? Después, claro, cuando ya es un puerto, en donde ahí es el puerto de llegada para muchos y demás, ¿no? Pero y aparte porque era la vía más rápida a México, pero antes de la conquista, pues llegaron por Yucatán. Sí, es exacto. Sí, Qué interesante. Sí, hay que saber, cuando ya entra esos detalles, uno tiene que empezar a conocer un poquito más de historia y darse cuenta de que, desgraciadamente, a veces lo que nos dicen los libros oficiales, pues no es la verdad. Y tiene que uno que Claro. investigar un poquito más. Sí. muy bien. Pues aquí Pues a Pues estamos seguir para hacer. a mí se me trabajando. hizo, se me hace súper interesante. Se me hace súper interesante y prometo, prometo solemnemente, ahora sí dedicarme a investigar y a ponerme al corriente con toda esta riqueza de conocimiento que nos está entregando Rodolfo. Sí, hemos trabajado durante más de 200, casi ya 200 años con Family Search, tratando de recuperar todos los documentos que los gobiernos y las iglesias nos dan la oportunidad de digitalizar y compartir. Entonces, Qué padre. tenemos ya bueno, desde hace muchos años tenemos una metodología para la preservación y para compartirlo con ustedes. Algo muy interesante que quiero decirles es que Family Search tiene más documentos que no están en el catálogo. Como ustedes los alcanzan a ver, no están. O sea, hagan de cuenta, por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué les puedo decir? Acabamos de digitalizar, por ejemplo, el Panteón Francés. Y ese no está, si ustedes lo buscan en Family Search, no lo van a encontrar por ningún lado. O sea, aunque se vayan a México, Distrito Federal y lo que sea, no lo van a encontrar porque no tenemos la capacidad de catalogarlo tan rápidamente, porque estamos digitalizando aproximadamente 1 millón de imágenes todos los días de todo el mundo. Entonces es muy complicado por la cantidad de personal que tenemos, no podemos clasificarla con tal rapidez. Pero lo que estamos haciendo es que hacemos una preclasificación cuando digitalizamos originalmente. Entonces, cuando subimos las imágenes a nuestros servidores, van precatalogadas, de tal forma que cuando ustedes se van a la opción de Family Search
buscar imágenes, ahí sí los van a encontrar muchas, miles de imágenes que no están en los catálogos. Por ejemplo, ahí tenemos pasaportes de gente que estaba en México, que se fue a España, a Cuba, a muchos lugares y tienen fotografía, por ejemplo. Tenemos los protocolos notariales de Puebla, los protocolos notariales de Tabasco, los protocolos notariales de algunos otros estados que no se ven, que Family Cert no tiene dentro de lo que nosotros le llamamos archivo histórico, que es donde ustedes pueden encontrar y maniobrar. Lo tenemos en buscar imágenes. Y ahí póngale nada más México y es más que suficiente para que vean todas las colecciones que tenemos. Tenemos listas escolares, tenemos directorios, tenemos muchas cosas que no aparecen en la plataforma organizada de Original. Family Search. Entonces, ahí hay mucha información que no se tiene. Mucha. Sí, eso se los digo en la lección número 5 y 6. Ahí se los digo específicamente con ejemplos. Ok. Para que ustedes, digo, se los adelanto para que lo sepan y sepan que tenemos mucho más recursos. Y después hay más recursos. Por ejemplo, hay personas que nosotros les llamamos reconstructores familiares. No son genealogistas, sino son historiadores que se dedican a reconstruir familias. Y si ustedes algún día buscan un nombre, por ejemplo, uno de los grandes autores para mí es Javier Sanchís. Javier Sanchís tiene una base de datos en Genianet que tiene más de 1 millón de personas, pero todas están agrupadas por familia. Y a veces vienen varias generaciones, 3, 4, 5, 6 generaciones. Pero lo importante de su trabajo de él es que solamente él hace investigación o reconstruye familias de la colonia. Eso es súper importante, interesante. Entonces, ustedes hacen una búsqueda en Google y, por ejemplo, ponen, no sé, Porfirio Díaz, por decirlo así, o más atrás, Iturbide. Si ponen Agustín Iturbide, Sanchís, va a decir, bueno, aquí está Genianet, sí. Se llama, su base de datos se llama Seminario de Genealogía. Así se llama su base de datos. Y ustedes le dan un clic ahí a Agustín de Iturbide y se van a dar cuenta que él reconstruye la familia, pone sus hijos, sus esposas, sus padres, y uno se puede ir para atrás, hasta donde él llegue. Pero lo interesante es que siempre van a llegar hasta la colonia. Ese es bien importante. Después, otro sitio importante, otro reconstructor familiar, y Sanchís es para toda la República, pero hay uno que se dedica solamente para Monterrey, Coahuila y Tamaulipas. Si ustedes buscan a Guillermo Garmendia Leal, él es un reconstructor familiar y él tiene muchos títulos y tiene mucha información, muchísima información de todo lo que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y él tiene, bueno, aquí lo importante de él es que él hace lo que Family Search no tiene. Ese es lo importante de él. ¿Él tiene sitio de internet? ¿Mandé? Guillermo Garmendia. No, ¿Él tiene su sitio de internet? Él No. tiene libros. Él tiene, libros. Él tiene 32 libros. Y entonces, de la colonia. No. Él, le voy a decir cómo está aquí la cosa con él. Cuando él empezó a hacer la genealogía, primeramente de él, pero no llegó muy lejos, y empezó a hacer la de su esposa. No, su esposa es maravillosa, está emparentada con absolutamente todos, con Blas de la Garza, con todo el mundo, con todo el mundo. Por donde usted le busque, ella está emparentada. Entonces, por eso es que su trabajo fue muy grande. Entonces, él lo empezó como un trabajo personal, pero cuando empieza a investigar, se da cuenta de que Family Search no tiene, por decirlo así, no tiene Burgos, Tamaulipas. No más así como por ejemplo.
Y él anda buscando la parroquia de 1690 a 1720, es lo que anda buscando. Family Search no lo tiene, por ejemplo. Entonces él va de viaje a Tamaulipas, empieza a investigar, pum, 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 y hace un libro, con todo lo que encuentra, de lo que no tiene Family Search. Y después se va a España, porque no encontró esto, pum, 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 y junta todo y hace un libro. Wow. Y así tiene 32 libros. Y los tiene por familia, lo tiene, dependiendo el momento que él iba, porque era en base a la genealogía de su esposa. Entonces le decía, oiga, no encuentro a los Villarreal, o no encuentro a los Treviño, no encuentro a los Garza de este periodo, cosas de tipo. Entonces él iba y lo buscaba en Family Search, y si no lo encontraba, entonces iba al lugar donde estaba la parroquia, que Family Search no tenía, y empezaba a investigar. Y él lo interesante es que no se quedaba allí. Él agarra y él ha buscado en protocolos, de todos los tipos de protocolos habidos y por haber, y a veces crea libros de puros protocolos que Family Search no tiene esa información, pero él reconstruye a la familia a través de esos libros. Qué bárbaro. Él es Trabajar. impresionante. Qué trabajar. Sí, sí, sí. A ver, aquí tengo su correo por si lo Y quieren. patrocinado No, porque por eso nadie. requiere mucho gasto. Por nadie, por eso le digo, eso requiere mucho Bueno, gasto. es que también tiene más de 40 años haciéndolo, o sea, no es de la noche a la mañana. Sí, Se ya les da debe su tener correo. mucha información hecha, ¿no? Sí. A ver, sí, por favor. Es Garmendia. Sí, No, perdón. Es Guillermo Garmendia, sí. arroba. Así continuó, Guillermo Garmendia. Sí. Ok, arroba. Arroba. S de Saúl, B de Sí, Benito, sí, C de Carlos. sí, Ahora sí la palabra global.net. sí. Entonces es Guillermo Garmendia, arroba sbcglobal.net. Y esa es una compañía, SBC Global. No, la compró AT&T, pero pues dejaron el dominio SBC Global. Ok. Sí, él sacó su cuenta ahí, la primera cuenta de internet, digo, de correo, la sacó cuando Y ahí compró se su quedó. cuenta. Sí. Entonces, Qué interesante. él es excelente. Después hay otro autor buenísimo. Se llama Crispín Rendón. Te perdimos, Rodolfo. Bueno, hay otro autor buenísimo, Crispín Rendón. Sí, se llama Crispín Rendón. ¿Qué es lo que hace él? Él agarra un rollo de Family Search de un lugar, solamente él toma de Nuevo León. Entonces él dice, a ver, voy a ver y nada más puros matrimonios, no hace otra cosa. Entonces agarra un rollo rollo de matrimonios, el más viejo de Family Search, y lo indexa todo el rollo. Entonces dice, tal día, tal fecha, en tal lugar se casó fulano con sutano. Tal día, tal fecha se casó fulano con sutano, así. Eso lo hace del rollo y lo hace todo el rollo. Y después empieza a ponerle los hijos y los hijos de los hijos, hace 2 generaciones. Pero eso es investigación de él. Pero por lo menos ya no, y además les pone esos hijos con quien se casaron. Entonces es súper interesante lo que hace él. Y también son como 40 libros los que tiene él. Es Crispín Rendón. ¿Y esos libros dónde se pueden conseguir? Por ejemplo, los de Eso sí, Guillermo Garmendia. los de Guillermo Garmendia hablándole a él. Con él directo para Sí, comprar los libros. sí, o sea, le escribe un correo y ya. Súper Y el otro, Crispín, ese sí los tiene gratis. Entonces, ¿Y esos dónde? déjenme les paso la liga. Un segundito. O sea, los de Guillermo están a lo mejor organizados por apellidos. Sí, y por evento, los primeros pobladores de Monterrey, cosa tipo. Ok.
A ver. Qué interesante sería eso. Y como dice que tiene también de Tamaulipas, sería bien interesante. Sí, sí, y digo, son documentos que Family Search no tiene. Ok. Les voy a poner la liga aquí en el chat para no dictárselas. Ok, Ok. perfecto. Listo, ahí está. ¿Ya lo tienen? Sí, No, lo estoy no copiando. aparece. Sí, ya Ah, en apareció. el chat de aquí, perdón, Sí. perdón. Sí, en el de aquí. Sí. Genetic Primos. Después hay otro sitio, hay otra persona que tiene que ver con el noreste completamente. Se llama John, así como Juan, John Inclán. John Inclán. John Inclán tiene su trabajo en un sitio que se llama somosprimos.com. Ahí lo buscan y ahí va a estar John Inclán, porque está por autores y por temas y cosas así. Y él tiene genealogía brutal sobre el noreste. ¿Y del sur, del sureste, Rodolfo, no tienes algún Y autor ahí que, pues sí, o sea, es sí, puro norteño Por y yo, pues, favor, dice Sergio. sobre el sureste, yo tengo un amigo que se llama Domingo Pérez. ujú, Si quieres, contáctalo, dices que es de mi parte. ujú. También a Garmendia, dígale que es de mi parte, no hay problema. Domingo Pérez es Domingo Renan, @hotmail.com. Domingo Renan. Ok, @gmail.com. Él es especialista en todo lo que es cultura maya. O sea, él es súper, súper bueno tiene libros también. Pero es genealogista también. Sí, 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 sí. O A sea, México, pudiera, te voy a decir una cosa, en México no hay genealogistas, no hay ni uno solo, no, bueno, hay una nada más, pero pero pues como tantos años que buscan, pues se autonombran genealogistas, ¿no? Que no hay ningún problema. O sea, no hay un título No, como tal de genealogistas no hay una autorizados en carrera. México. no hay. Solamente hay una señora que se graduó en Estados Unidos, que vive en México, es mexicana, se llama Silvia. Silvia es la única que tiene un certificado de genealogista. Ahorita ya la ICAPGEN ya sacó el capítulo México para que las personas que quieran certificarse como genealogistas en el área México puedan hacerlo. Pero ahorita todavía no hay ni uno. Bueno, sí hay. Ok. Hay 3, Arturo Cuellar, Karina Morales y Edgar Gómez. Solamente Pero, ellos 3. pero por Entonces la se autonoman experiencia. genealogistas porque pertenecen a la Sociedad de Genealogía de Monterrey. Sí, Ah, pero no son. cochitas. No son. Cochitas. Y ahora con lo de España, varios de ellos se hicieron multimillonarios. Qué cosa. Sí, pero bueno, tiene mucha experiencia, eso que ni qué. Entonces es como aquel, ¿no? Que es mecánico, pero no tiene título, pero le compone todo. Claro, claro. O sea, hay un Claro, conocimiento ahí, Es, claro. es datos, válido, ¿no? conocimiento, experiencia, claro. Eh, y también si su familia es de Zacatecas, Aguascalientes o Durango, está el sitio nuestrosranchos.com. Nuestrosranchos.com. Ahí sí se tienen que suscribir porque son bien, no elitistas, pero sí son selectivos en el aspecto que dice, si tú no tienes familia de aquí o no estás haciendo una investigación de aquí, de estos 3 estados, pues no te metas. ¿Para qué quieres? Exacto. Claro. Zacatecas, Aguascalientes, ¿y qué dice? Durango. Esto se puede también en el chat.
poner ahí esta información para mi esposo. Ya ves que anda buscando todo lo relacionado a la información en Zacatecas y todas esas partes. Sí, con gusto, un segundito. Muchísimas gracias. Aquí están nuestros ranchos. Tienen muy buenos artículos ellos. Aquí voy a poner el de nuestros ranchos. Ahí está. Y también de una vez voy a ponerle Somos Primos, nada más para que estén. A nuestros ranchos. Creí que decía nuestros ranchos. No, nuestros. Y fíjense, aquí está, ranchos. si entran a Somos Primos, está una cuadrícula y ahí está John Inclán, por si lo quieren ver. Ahí está. Okay. Sí, entonces hay mucha información y lo del archivo de Monterrey, se lo voy a poner una vez. Archivo histórico de Monterrey. Aquí se lo pongo. Ahí está. Entonces, cuando encuentren el documento, ustedes van a hablar al archivo. O pueden ir. Ya, creo que ya pueden ir. Y le dicen, quiero esto, y se los dan ahí. Copia inmediatamente. O se los mandan por Sí, internet. es el que está es el Archivo General del Estado, es el que está En en Suazua. Parque Fundidora, ¿verdad? Sí, y sí, no. En Suazua. Es que yo fui. Este archivo de Monterrey es el que está a un ladito de la alcaldía de Monterrey. Sí. Está Es que Manuel. yo fui, pero al del Estado, entonces, el que Sí, está en no. Fundidora. Sí, no. Este es el que está ahí en la Macroplaza, tantito antes de llegar a la Macroplaza. Del lado izquierdo es un edificio amarillo. Está Carlos, se salta en la calle, está un 7-Eleven o un y lo que sigue es el archivo. Sí, con unos arcos así, Ahí, el exacto. edificio. Sí, ahí está. Lo que era el museo, lo que es el Museo Metropolitano. ¿O qué? Sí. Okay. Es en la parte de arriba el archivo. Segundo piso hasta el fondo. Sí. Entonces todo esto, bueno, ahora a nivel de libros, bueno, hay otro sitio también que se llama Dispensas Guadalajara. No sé si lo conocen. Dispensas Guadalajara. Ay, Dios. Yo les voy a tener que dejar porque tengo una junta a las 8 y ya voy a ir tarde. Pero bueno, híjole, me conecto al próximo lunes, primero Dios, ¿no? Sí, no hay problema. Para que sigamos ahí en contacto. Y bueno, y me quedo al pendiente, Rodolfo, con el dato de este señor que me vas a dar. Yo te lo mando mañana. Para que yo me reporte ahí con él a ver qué onda, ¿no? Sí. Sí, ahora, una pregunta rápida antes de irme. Esa situación, por ejemplo, de que en Tabasco no están digitalizados en Family Search, todo lo que es la parte de la información de Tabasco y de Baja California Sur, que tengo entendido que no están en ninguno de esos dos estados. ¿Hay alguna manera de ver de qué forma se pudiera hacer alguna negociación ahí con Family Search y con Tabasco o con alguien de Tabasco que pudiera hacer eso? Yo tengo una reunión el miércoles con la directora del Registro Civil de Tabasco. Estamos en negociación con ella. Ah, ok. Y ahorita, una vez que se reponga o se entre el nuevo gobierno de Baja California Norte, vamos a volver a retomar la negociación que ya habíamos empezado con ellos. Ah, ok. O sea, ya están en pláticas para que también ya Tabasco incorpore sus archivos a Family Search. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gusto saludarlos. Adiós. Seguimos en contacto. Bye, Blanquita. Bye. Me gustó saludarte, Sergio. Igualmente, igualmente. Bye. Entonces, este sitio de Dispensas Guadalajara va a poder encontrar en qué rollos vienen. O sea, es la indexación que Family Search no ha hecho y que no va a hacer de las dispensas. Entonces, una vez que usted encuentra la dispensa ahí, le dice qué rollo y qué número de imagen es,
y ya la De puedes... microfilm, ¿verdad? Es como microfilm. Pues ahorita ya está digitalizado el microfilm. ¿Sí? Ujú. Ya no, Ah, ya es no que yo usamos... recuerdo que en la investigación que hice, Sí, yo decía. creo que, no sé si soy yo la falta de internet. A ver, No ¿me sé si escucha? a mí me está fallando el internet. Sí, ya lo escucho. Es que yo recuerdo que en alguna parte de mi investigación puse algo así como en el microfilm tal. Déjame buscarlo aquí en mis apuntes, pero sí me acuerdo que venía algo como en microfilm. Y Sí, claro, anexaba la foto de ese microfilm, pero pues para fines prácticos del árbol y de la aprobación, sí se tenía que decir la fecha en donde estaba ese microfilm y todo, ¿verdad? sí, Mira, de por hecho les ejemplo, exigían el documento digitalizado. ok, por ejemplo, aquí tengo una de X, de uno de mis parientes de la Garza Falcón. Dice México, Nuevo León, Church Records, de tal año a tal año, que viene siendo el libro, Monterrey, Catedral, y luego de funciones, en el libro de funciones de tal año, imagen tal, de tal a tal, PDF, lado izquierdo, penúltimo párrafo. Ahí es donde está escrito. O sea, se Sí, tiene que especificar todo eso, ¿verdad? sí, sí. Y toda esa información es la que se debe de volcar en la hoja de registro genealógico. De registro. Sí, aquí ya encontré otro que dice microfilm número, miren como 8 números y dice imagen 80 de 772, lado derecho, número 1931. O sea, ahí es donde viene el libro de bautizo de mi bisabuelita, ¿Ok? en un microfilm. O sea, viene el acta, Realmente, más bien el sí. registro de bautizo de mi bisabuelita, porque no estaba en ninguna parte. Sí, es que muchas veces, dependiendo cómo lo busca, es la referencia que pone. Pero ahí en el curso yo les digo cómo poner la referencia siempre estandarizada para que no Ok. tengan problema. Ok, todo eso, Rodolfo, dice que está ahí en los videos de YouTube, ¿verdad? Sí, sí, ahí viene todo. Pues es un tesoro lo que nos está compartiendo, de veras, le agradezco de antemano todo su tiempo y su esfuerzo porque es un tesoro de conocimiento para todos nosotros. Sí, es lo que queremos que la gente pueda tener acceso libre para que hagan sus investigaciones. Y es muy interesante dejárselo eso a las futuras generaciones, que vean de dónde venimos Sí, porque y que vean nadie, toda nadie su de, historia. nadie de nuestros antepasados, en general, nuestros antepasados no lo hicieron. Entonces, si lo dejamos Sí, nosotros, pues ya, sí. Salvo listo. una que otra persona. Esto que decía Sergio, a mí sí me pasaba, yo me acuerdo de chiquitita, digo, soy la prima más chiquita, mi mamá es de las hijas más chicas, tengo primos de 80 años, primos hermanos, otros ya fallecidos, y me acuerdo que venían mis primas a preguntarle cosas a mi mamá y hacían su libretita. Le estoy hablando que hace como 40 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por curiosidad. Y ahora con tantas herramientas no hacerlo sería un desperdicio de conocimiento, de verdad. Sí, sí, sí. Sí, y después a esto viene complementada las historias de cada persona, para que no, pues para que el nombre tenga sentido, ¿no? Claro, Sí, claro. listo. Ahí después le doy más referencias si gusta de, del norte. Pues muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias. Y ahora sí me comprometo a meterme de lleno a esta investigación. Ah, qué bueno. Sí, Muchas va a ser, gracias, va a ser bueno. Rodolfo. Qué gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Gracias. Hasta Rodolfo, luego, por tu Grisela. tiempo. Grisela, cualquier Hasta cosa, luego. aquí estamos. Gracias, muchísimas gracias.